por acompañarnos una vez más en estos estudios, como Dios ordenó. Estamos viendo la santidad de Dios y la obediencia de Moisés, Aarón, ¿verdad? Cumpliendo así los mandatos del Señor. Y qué bueno que podemos continuar aprendiendo de el trato de Dios con el hombre, cómo Dios siempre ha querido ir tratando con el ser humano para que nosotros podamos tener este acercamiento a Él y podemos conocer cómo es Dios y qué debemos de hacer nosotros para vivir una vida que agrade a Dios. Y en el día de hoy vamos a ver 7 días de prueba en obediencia a Dios. 7 días. Purificación en obediencia y paciencia, ¿verdad? Hay varias cosas en nuestra vida que a nosotros nos cuesta hacer, ¿verdad? Y es obedecer y tener paciencia, ¿verdad? Esperar. ¿A quién le gusta esperar? Hay un dicho que dice que el que espera, ¿verdad? Pues para lo bueno se puede esperar. ¿Cierto? Cuando algo nos conviene, nosotros somos muy pacientes. Pero cuando es algo que es un poco incómodo y no sabemos qué va a suceder, nos cuesta, ¿verdad? Esperar. Entonces, en Levítico capítulo 8, del versículo 31 hasta el versículo 36, vamos a leer y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Entonces, vámonos ahí al libro de Levítico. Vamos a leerlo. Y así podemos encontrarnos con esas verdades que a veces a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Y que a veces es bueno para nosotros, para nuestra vida. Dice, y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. La puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha dicho, me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Bueno, en estos versos vamos a encontrar
uno de los objetivos que Dios quiere que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, también podemos descubrirlo. Eso que hizo Moisés con los sacerdotes, con Aarón y con sus hijos. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a descubrir. Si estamos dispuestos a esperar y a ser constantes en lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Es un poco preocupante, ¿verdad? Que nosotros como siervos del Señor, como esas personas que tenemos la responsabilidad de representar a un Dios santo, a un Dios verdadero, nosotros muchas veces nos desesperamos y no sabemos obedecer y esperar en el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios es un poco duro, ¿verdad? Porque hay una incertidumbre ahí que tú no sabes cuántos días, cuántos meses, cuántos años van a pasar para tú recibir eso que tú necesitas, esa respuesta, ¿verdad?, a una oración. Entonces, uno de los objetivos del día de hoy es descubrir eso, ¿verdad? Entonces, lo que hemos estudiado hasta ahora, la semana pasada, nosotros y todos los otros estudios que hemos estado viendo cómo Dios ha ido tratando con el pueblo de Israel, todas las ordenanzas que le dio, y hemos visto la preparación de los hijos de Aarón y de Aarón, y ahora empieza con el mandato de Dios, que fue: reúne a toda la congregación, y ocurre gracias a la obediencia. ¿Cierto? Dios le ordena, Moisés ejecuta, obedece y hace lo que Dios le ha mandado. Entonces, primero de Moisés y luego del pueblo, ¿verdad? Moisés obedece y ordena al pueblo, y el pueblo también obedece, el pueblo se reúne. La asamblea se reunió a la puerta del tabernáculo de reunión, tal y como Dios le ordenó a Moisés que lo hiciera. Entonces vamos a ver aquí algunos pasos. Ellos han sido, primero, estamos hablando de los sacerdotes. Los pasos que Moisés fue dando, y esto ya lo hemos visto en otros estudios. Hemos visto que ellos han sido lavados y vestidos, ungidos, ofrecen sacrificios para la expiación de sus pecados, satisfaciendo así el mandato de Dios, la voluntad de Dios. Esos sacrificios han sido para eso, ¿verdad? Para expiar su pecado, para comprometerse con Jehová, hicieron un holocausto, y para comunión, ¿verdad? Con Dios, para estar bien, para estar santificado, purificado y obedecer. Pues estos pasos ya lo fuimos viendo según como Moisés ha ido cumpliendo los requisitos que Dios le había dado. Así que en el versículo 31 y el versículo 32 encontramos, versículo 31, que después Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de la ofrenda a la puerta del tabernáculo y cómanla ahí mismo junto con el pan
que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije a Aarón y a sus hijos se lo comerá. Entonces, en estos versos vemos como Moisés está haciendo cumplir la ordenanza del Señor, pero aún falta algo, ¿verdad? Aquí. Tenían que comer la carne hervida del cordero ofrecido con pan sin levadura a la puerta del tabernáculo y quemar el sobrante. Tenemos aquí que reflexionar un poco a través de una pregunta. ¿Qué significa este proceso? ¿Y por qué? ¿Qué significa para ti este proceso? Si alguien más o menos qué idea tiene, qué piensa. ¿Por qué? Cocinar, hervir el cordero y comer la carne, pero específicamente en un lugar, ¿verdad? En la puerta. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué significado tendría esto que ellos están haciendo ahí? Para que el pueblo lo viera, para que todo el pueblo de Israel que estaba reunidos ahí vieran lo que ellos estaban haciendo, para que ellos vieran ese proceso, sería por eso. ¿Cuál era el significado? ¿Por qué comer? ¿Cómo? En primer lugar, que tenían un proceso y era la consagración de Aarón y sus hijos, que era el sacrificio. Luego la carne, pues, porque ellos tenían que esperar 7 días allí, 7 días de ese proceso de consagración. Yo lo miro como un plan de obediencia que era lo que Dios buscaba en ellos, una obediencia y la espera de 7 días allí, lo cual Moisés lo ordena, tiene que comerlo y esperar estos 7 días, pues si no obedecen, pues probablemente podían morir. ¿Qué más? ¿Qué tú piensas que significaba ese cordero hervido? Bueno, para mí sería cuando el significado cuando Jesús bajó a los infiernos y volvió y resucitó. Porque si había que cocinarlo y eso es fuego, y es caliente. Para mí significa. Podría. ¿No? ¿Nadie se le ocurre alguna idea? ¿Qué significaba ese corderito? Bueno, Colosenses 3:5 dice que por lo tanto hagan morir lo terrenal en ustedes, inmoralidad sexual, impureza, pasión desordenada, deseos malos y avaricia, que es idolatría. Pues eso hace referencia a la carne o a las obras de la carne, y significa que antes de entrar al tabernáculo ellos tenían que de alguna forma simbólica hacer morir en ellos las obras de la carne. También Romanos 8:13 dice que porque si viven según la naturaleza humana morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la naturaleza humana, vivirán. Entonces, lo relaciona casi siempre con la naturaleza humana. Las obras de la carne son las obras de la naturaleza pecaminosa que adquirimos. ¿Vale? Perdón, tengo que tomar esto. Bueno, entonces ya ven, ya tenemos cierta pista, ¿verdad? De lo que significa ese cordero que tenían que hervirlo. O sea, no tenían que ponerlo a la brasa
como los otros sacrificios. Este era algo muy diferente. Tenían que comerlo hervido. No asado, no a fuego, ¿cierto? Sino tenía que ponerlo en una olla a hervir y luego comerlo. Y comerlo ahí a la puerta del tabernáculo. Entonces, como decía eso, tiene que morir, ¿verdad? Lo carnal, ¿verdad? Y puede ser también que Santa Gracia un tipo de Cristo. Un tipo también de Cristo. Entonces, este cordero hervido, sin duda, tipifica al Salvador ofrecido por nuestros pecados. Apunta a los sufrimientos que Cristo sobrellevó como nuestro sustituto y sacrificio de consagración. O sea, Jesús no tenía pecado, era consagrado, ¿verdad? O sea, pero el sufrimiento de él, su dolor, su angustia, el desprecio de la humanidad, o sea, todo lo que él tuvo que soportar hasta morir en la cruz. O sea, de antes, o sea, todo el proceso del ministerio de Jesús, todo su sufrimiento. Pero más de lo que él cargó en la cruz, porque aparte de morir en la cruz, el peso de todo nuestro sufrimiento que él llevó, ¿verdad? Entonces, esto era un significado de eso, ¿verdad? La carne hervida. Y ellos tenían que comerla ahí a la puerta. ¿Por qué? La pregunta es por. La segunda pregunta es ¿por qué tenían que hacerlo así? No. Se lo mandó Dios, ¿no? Entonces tenían que hacer lo que Dios les ordenaba. Bueno, a través de Moisés, pero tenían que aceptarse y hacer las cosas como les decía. Okay. ¿Le suena algo de la puerta? Si tenían que comer a la puerta y este sacrificio tipificaba una tipificación de Jesús, Jesús es la puerta. Él le dice, cuando él después le dice a los discípulos, yo soy la puerta. Había una puerta también en el templo que eran 12 puertas y una era la puerta ¿verdad? Cada uno tiene un significado, pero Jesús es la puerta de... Si tú abres esa puerta, ahora mismo, los que están afuera ven a los que estamos aquí dentro, ¿no? ¿No? Sea visiblemente. ¿Y a Cristo dónde lo crucificaron? ¿En un lugar oculto? ¿O en un lugar alto donde todo el mundo lo podía ver? Toda la ciudad. O sea, no hacía falta estar allí, sino que toda la ciudad podía verlo a él allá en la cruz. Visiblemente, ¿verdad? Él lo hizo visiblemente, o sea, a él lo crucificaron públicamente, visiblemente. Entonces tenían que comerlo, ¿verdad? Y luego en la prohibición se rajó el velo que nos abrió la puerta al lugar santísimo también. Debe ser también. Entonces, comerlo ahí también en la puerta significaba unidad. Unidad. Es verdad que el pueblo no lo estaba comiendo, pero el pueblo estaba viendo lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Estaban viendo hervir el cordero, estaban viendo que ellos lo estaban comiendo y debían de permanecer, ¿verdad? Ahí. Entonces Aarón y sus hijos comieron juntos el cordero. Nos enseña sobre la unidad en el ministerio,
sacerdotal. Y aprendemos que aquellos que sirven a Dios deben estar en comunión y compartir del mismo alimento espiritual. O sea, todos nosotros estamos aquí porque estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes están de acuerdo conmigo y servimos a Dios de una misma forma, ¿cierto? Por eso estamos aquí. O sea, si ustedes no estuvieran de acuerdo en la forma como yo sirvo a Dios, ustedes no estuvieran aquí, ¿cierto? Y lo mismo recíprocamente, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? En una misma unidad espiritual. Entonces, esto era lo que significaba, ¿verdad? Este cordero. Representaba un tipo, ¿verdad? De Jesús, pero también a comerlo junto allí y visiblemente en la puerta significaba que había esa comunión. Tantos los sacerdotes como también con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaban todos reunidos aquí, ¿verdad? Cerca a este lugar. ¿Por qué? Al comer de esa carne, Aarón y sus hijos estaban aceptando el llamado de Dios y entrando en comunión con Él. Entrando en comunión. Recuerdan que Jesús en una ocasión le dijo: vosotros comeréis de mi cuerpo. Y los discípulos solo le hacen tomar: ¿cómo te vamos a comer tu carne? ¿Cierto, no? Jesús no le estaba diciendo que iban a comer su cuerpo, sino que tenían que aceptar, tenían que tener esa unidad, esa comunión, estar de acuerdo, ¿verdad?, con lo que Él iba a hacer, con su sacrificio. Entonces vemos que en el versículo 35, nos dice lo siguiente, dice: ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. O sea, aquí hay una ordenanza. Aquí hay un mandato divino que debían de cumplir, debían de obedecer. ¿Cierto? Yo diría que cuando leía estos versos, yo, bueno, me llevó al huerto del Edén. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman del árbol que está en el centro, ¿verdad?, del huerto. El día que de él comieran, morirán. Y aquí Moisés le está diciendo: no se muevan de ahí, permanezcan ahí, a la puerta. 7 días, 7 noches. Si no obedecen, iban a morir, ¿cierto? O sea que ellos tienen que obedecer, tienen que estar ahí. Y no es por miedo a morir, más bien ellos tenían que obedecer, ¿verdad?, al llamado del Señor. ¿A qué nos recuerda esto a nosotros? ¿Qué texto bíblico en el Nuevo Testamento te hace pensar en esta historia? Obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que los sacrificios, ¿cierto? ¿Y qué más nos hace pensar a nosotros? Pablo muchas veces en los escritos de Pablo, él repite mucho una frase. Mucho repite. ¿Cuál sería? La palabra de permanecer fieles. Permanecer fieles. Está firme. Firmes y constantes. Está firme. Y esa palabra de estar firme quiere decir que yo esté
en una posición así, tranquilamente, fijo, sin moverme de aquí, ¿no? Eso es lo que debo de hacer, ¿verdad? Firme, o sea, la idea en el sentido espiritual de estar firme es mantenerme en la fe, en lo que yo he creído, ¿cierto? Permanecer en lo que yo he creído, permanecer en esa fe, en lo que yo he aceptado. Yo he aceptado a Cristo, ¿verdad? Como mi Salvador. Y yo creo que Él va a venir. Y yo creo que voy a ser resucitado. Entonces, ¿verdad? Yo debo de mantenerme en eso. Y no debo de dejarme mover de ahí. O sea, Aarón y sus hijos tenían que permanecer ahí. ¿Cierto? Eso nos recuerda que nosotros debemos de permanecer, ¿cierto? Firme en la fe. Entonces, ellos debían comerla en el tabernáculo, ¿verdad? Debían de comer la carne ahí en el tabernáculo. No debían de guardarla para después. Esto nos enseña que el servicio a Dios se debía hacer de manera ordenada y santa, ¿cierto? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios santo y nosotros debemos de recordar eso, que Él es santo y es un Dios de orden y nosotros también debemos de practicar, ¿verdad? La santidad y ser ordenado, disciplinado, y esto es algo que a nosotros también nos cuesta mucho. La disciplina, ¿verdad? La obediencia. O sea, porque la obediencia es algo que nos permite a nosotros ser mejores personas, mejores cristianos, ¿cierto? ¿Alguna vez alguien te ha dicho que tú eres demasiado bueno? ¿Alguien te ha dicho esa palabra? Tú eres demasiado bueno. No, a mí muchas veces me han dicho esa frase. Entonces, si alguien a ti te ha dicho que tú eres muy bueno o demasiado bueno, eso quiere decir que a ti te han dado una buena formación. Tú eres una persona disciplinada. Porque una persona que no es buena es una persona desordenada y los demás lo rechazan. ¿Entiendes? Cuando tú en el trabajo no tienes compañerismo, los demás te rechazan porque tú no sabes sacar bien el trabajo y tú más bien lo que haces es maltratar a los demás te rechazan. Entonces tú no eres una persona disciplinada. A ti no te van a decir que tú eres muy bueno, ¿verdad que no? Entonces aquí nosotros podemos entender, ¿verdad? Mejor lo que Aarón y sus hijos están haciendo. O sea, comer la carne en el tabernáculo y no guardar absolutamente nada para después, nos enseña, ¿verdad?, que Dios es santo y ordenado. Entonces, si nosotros somos ordenados en el sentido espiritual, nosotros podemos ser mejores personas. Y eso es así. Cuando nosotros somos desordenados en el sentido espiritual, somos desordenados en todo. Y si somos desordenados en todo también. Y me hacía pensar en la parábola de Jesús. Aquella parábola de Jesús, de aquel siervo inútil. ¿Cierto? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Observa, en lo poco no fue fiel, quítenselo y déselo al que tiene más. Eso quiere decir que no era una persona ordenada, no era una persona disciplinada.
sabiendo que el amo era exigente, no dio más. No puso de su parte. ¿Cierto? Eso nosotros debemos de poner de nuestra parte. Entonces el tabernáculo era lugar de la presencia de Dios. El tabernáculo. Lugar de la presencia de Dios. La puerta era el acceso a estar en comunión con Dios. Además, la puerta era la zona que podía ver el pueblo, que estaban viendo a estos hombres consagrarse a Dios. Se tenía un gran significado, ¿verdad? Si el tabernáculo era presencia de Dios, recuerda que Juan, creo que fue el que dijo, es aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, ¿no? O sea, si Jesús era el tabernáculo aquí representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Entonces vemos que la puerta, ¿qué era lo que significaba? Era el acceso, ¿verdad? La entrada. ¿La entrada a qué? Al tabernáculo. Si el tabernáculo era la presencia de Dios, entonces la puerta significaba entrada a la presencia de Dios. ¿Cierto? Y el pueblo está reunido y estos hombres están comiéndose este corderito hervido en la puerta, que era el lugar, porque ellos no podían ver todo lo que había adentro, pero sí ver la puerta y lo que estaba ahí cerca de la puerta sí que podían. O sea, estaban viendo consagrarse. Lo llevamos a nuestra vida. ¿Y qué podemos aplicar entonces aquí? En sentido espiritual. Estamos en un mundo, una sociedad que nos ve. Exactamente. La sociedad nos ve. ¿Nos ve cómo? ¿O qué es lo que están viendo de nosotros? ¿Qué están viendo de nosotros? ¿Qué proceso? Que somos templo del Espíritu Santo, entonces tiene que ver ese cambio en nosotros. No somos diferentes. Hay que marcar una diferencia. Entonces, están viendo nuestro comportamiento, nos están viendo a nosotros consagrarnos, ¿cierto? ¿Qué pensarán ellos de nosotros? ¿Qué pensarán? Y cuando nosotros estamos actuando delante de ellos, ¿qué decía ahí atrás? ¿Qué decía? Nos juzgarán. Nos juzgarán. Claro. A veces nos hacen un juicio bueno, a veces nos hacen un juicio malo, ¿verdad? De condenación. ¿No los merecemos? A veces sí, a A veces. veces. No, Depende. ¿no? no me merezco que me juzgue nadie, solo por Dios. Solo que te juzgue Dios. Sí. Pero, escucha, Pero el específico que damos nosotros, sí. el mundo también nos juzga a nosotros. Por nuestro comportamiento, por nuestra forma. Y la mayor parte de las personas que odian la iglesia, que no quieren acercarse, que corren de la iglesia, es por eso. Es por nuestro comportamiento. Sí, yo digo que Dios es muy intencional. Porque Dios intencional quiere decir que lo hace a idea. Puede decir, cómanse la carne hervida adentro. Pero todo lo que Moisés hace, lo hace ahí. Para que la gente sepa, número uno, cómo es este Dios, un Dios cercano. No un Dios que se esconde, como los dioses que ellos conocían en la sociedad egipcia. No, es un Dios cercano, aunque hay partes que ellos no entraban. Pero también un Dios que provee. Ellos iban a estar 7 días ahí tienen comida. Pero también un Dios que elige hombres débiles, humanos como nosotros, como Moisés, como Aarón, o como nosotros en nuestro contexto. Y lo lava, lo viste y lo transforma.
O sea, él le está diciendo a esas personas, yo soy un Dios cercano, pero soy un Dios que el que se acerca a mí tiene que venir a mi manera. O sea, tú no puedes venir todo hippie, a la manera que tú quieras, como te enseñaron en Egipto. O sea, tú no puedes venir aquí a la presencia de Dios, como te enseñaron en el mundo, con la ropa del mundo. O sea, por ejemplo, el mundo tiene sus características. Y manda un mensaje, no es lo mismo una monja, una enfermera que una bailarina. Entonces, a veces nosotros nos olvida que somos el primer contacto con las personas de afuera, en la ética, en el trabajo, con mi hermana. Nosotros somos esa puerta. Jesús es la puerta, pero nosotros también somos ese primer acceso a que las personas digan, yo no voy a seguir gritando nunca, o digan, me gusta su estilo de vida. Así es. Fíjate que nosotros, como cristianos, como iglesia del Señor, no cumplimos los requisitos, el propósito de Dios, ¿verdad? Nos quedamos muy cortos. Es lamentable ver cómo la gente del mundo, por ejemplo, los empresarios, la compañía, ¿verdad? Que un producto lo hacen famoso en un plato, ¿no? Lo sacan, lo promocionan y lo meten por los ojos a todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, piensa en algo que sea muy famoso, que todo es muy conocido. Una noticia, ¿verdad? Una noticia. Eso en un sí, pero fíjate, una noticia, ¿no? Fíjate, pero piensa un poco, qué sé yo, un helado, un refresco, la Coca-Cola, ¿no? Una pizza. La pasta de dientes esta, la Colgate. Piensa en eso. ¿Cierto? Son productos conocidos mundialmente, pero ¿por qué son conocidos mundialmente? Porque hubo un esfuerzo, porque mucha propaganda, porque se ha expandido, porque el enfoque que se le dio fue promocionarlo, ¿verdad? Llevarlo al mundo entero. Sin embargo, Jesús murió por nosotros y dijo la gran comisión, Mateo capítulo 18, versículo 28, versículo 18 y 20. Y por todo el mundo anunciar el evangelio a toda criatura. Qué lento son. Qué lento, ¿verdad? ¿No? O sea, yo y meditaba porque en estos días había una persona, yo le decía, la iglesia nuestra está ahí a 200 metros, ni siquiera sabía que había una iglesia aquí. Qué lentos somos. Y una persona que vive aquí mismo en la avenida Santa Ana, ahí a 200 metros de nosotros, y no sabe que aquí hay una iglesia. No estamos haciendo bien. Que no tocamos las campanas. Bueno. No toca el sofá en la puerta. O hay dos cosas, o no sale, O nunca ha pasado por, o nosotros O nunca nunca lo hemos lo- encontrado con esa persona. No, pero sí entienden, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuál es el propósito de Dios, cierto? Entonces, no estamos llegando, no estamos haciendo, y Aarón y sus hijos están ahí con un propósito, y Dios nos está dando a nosotros una enseñanza, ¿verdad? A través de este proceso. Escucha el versículo 34, dice, todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor, que el fin de purificarlos y hacerlo justo ante Él. O sea, el fin era ese. Purificarlo y hacerlo justo. Entonces, el propósito principal de la consagración era purificarlos y hacerlos justo, para que pudieran acercarse a Dios y servirle.
sea, si tú, yo quiero que nos quede claro, si yo no me acerco a Dios, no me puedo purificar, no puedo ser justo. Si yo no estoy purificado, yo no soy justo, yo no estoy preparado para salir, porque ellos tenían que prepararse primero, tenían que santificarse, tenían que purificarse, tenían que obedecer. Y una vez que tú haces en obediencia este procedimiento, entonces Dios va a hacer que tú hagas la función que Él pide que tú hagas. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué 7 días? Podía haberlo hecho en un solo día. Voy a hacer relación, porque estaba en la cabeza, ¿por qué 7 días? Voy a hacer relación, porque la creación fue en 7 días. Entonces ahí estaba creando, o sea, como el principio del sacerdocio. Igual tiene que ver con la creación, con el día de descanso y los 7 días de la consagración del primer sacerdocio. Es un número de perfección. Un número de perfección. ¿Qué más? ¿Por qué 7 días? ¿Por qué? Si el número 7 significa perfección, entonces Bueno, estaba purificando y perfeccionando. ¿Sí? ¿Nadie quiere decir nada? El número 7 en la Biblia representa plenitud o perfección. Y estos días apuntaban a una santidad completa antes de realizar el ministerio sacerdotal. O sea, tenían que estar completamente, ¿cómo? Purificado, santificado, apartado de todas las cosas del mundo. O sea, tenían que purificarse. Sí ve cómo Dios primero exige que el ser humano que le quiera servir a Él tiene que apartarse, tiene que consagrarse para poder servir a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios que no tiene ninguna relación con el pecado. 7 días no eran simbólicos directamente, sino una prueba de obediencia y paciencia. No podían salir del tabernáculo ni actuar fuera de lo que Dios había dicho. O sea, un requisito, una preparación. Una cuarentena. ¿Sí? Normalmente. No, una cuarentena son de 40, entonces esto era de 7 días. Purificándose ahí, apartado, ¿verdad? De todas las cosas que le rodeaban. ¿Qué nos enseña? ¿Qué podemos, a qué lo podemos nosotros llevar esto espiritualmente? Una vida consagrada al Señor, o sea, no son, aquí esto simboliza perfección, pero como cristianos no es solamente 7 días, sino que todos los días es una vida de agradar al Señor. Ellos necesitaban hacerlo. Es una pregunta. ¿Necesita el creyente hoy día este ritual? ¿Qué decía? De apartarse, santificarse, purificarse, todos los días. Purificarse y todos los días.
no necesitamos el cordero, la vaca y todas esas cosas. El sacrificio, porque Cristo ya lo hizo, Hebreo me parece que lo hizo. Pero sí necesitamos apartarnos. Y hay unos contextos, por ejemplo, ahora hay unos contextos de muchas lesbianas, muchos gays. O sea, yo no sé si alguien no tenía mundo y ahora que estoy en la empresa, y hay que apartarse, o sea, porque ellos son muy, es como el cáncer, de hecho es como que eso funde más de otras cosas, y para que a mí me toque, porque en el caso de las lesbianas, ellas son chicos, pero van al baño de las chicas, no al baño de una, no tres. Entonces, claro, tú estás ahí y tienes que apartar. O sea, eso es hablando por la ideología. Entonces, hay que apartarse. Tenemos muchos jovencitos aquí. Casi siempre todos los miércoles. Y hay que apartarse. De lo que vemos, de lo que oímos en TikTok, la música que no le agrada a Dios. Hay que apartarse. Porque todo tiene un mensaje. Y dice que tenemos que cuidar el corazón. Así como ellos lo hacían 7 días. El cristiano hoy se tiene que apartar, porque es que si no, aquellos te pueden, se contamina. Y es en todo, en el trabajo, en la música, en el arte, en el cine. ¿Cuántas películas en Netflix hemos tenido nosotros que empezar y quitarlas? Hay que apartarse, porque tenemos que guardar el corazón. Somos nueva criatura, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, ¿cierto? Y para ser nueva criatura, ¿qué tiene que hacer? Morir, ¿verdad? Morir a la carne, morir a los deseos. Entonces, como cristianos no necesitamos apartarnos 7 días. ¿Verdad que no? ¿Necesitamos apartarnos 7 días para ser cristianos? ¿Verdad que no? ¿Sabes qué dice Hebreo, capítulo 10, verso 14? Hebreo 10, 14. Yo pienso que más que apartarnos, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está siendo santos. Perfeccionó, ¿verdad? Para siempre. O sea, cuando nosotros solamente tenemos que aceptar a quién, a Cristo como nuestro Salvador. No tenemos que apartarnos, entonces. Cuando tú aceptas a Cristo, ¿te apartas del mundo o no te apartas? Es una vida de obediencia. El plan de obediencia de los sacerdotes, esta consagración, había una obediencia en ellos. Tenía que cumplir. El plan de cristiano es una vida en obediencia en el Señor. La pregunta era, ¿tenemos que hacer ese ritual de 7 días? No es ritual, no. No es ritual, no, pero si mantenemos todos los días. Eso es lo más que como de apartarnos, será recubrirnos de la esencia que Cristo nos da, porque apartarnos del mundo no te puedes apartar del todo. Siempre vas a tener delante. En el trabajo de esa hora siempre va a haber, y Cristo se juntaba con los pecadores, se revestía de su santidad y hacía frente, ¿no? No se apartaba, también se apartaba a orar, pero cuando está con la multitud. Sí, pero que yo te entiendo, pero no es que tengas más que revestirte de tu santidad y no mezclarte como el agua y el aceite. Exactamente. Jesús fue muy claro. Jesús fue claro cuando dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale, lo que contamina al hombre, lo que sale. O sea, y también dice, Señor, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Cuando yo de pronto lo llevo al extremo de que apartarme es no tener comunión con una persona que es gay, pues entonces ¿cómo llevo a esa persona a Cristo? Yo no digo que hay comunión que gay. Entonces, cuando uno tiene esa... Cuando uno tiene... Lo que Dios está llamando es que nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo. No necesitamos más rituales ni apartarnos de nada, en el sentido de que si nosotros somos cristianos nacidos de verdad, pues nada nos tiene que contaminar. Por eso cuando se le presentó la comida contaminada a Pablo, o a Pedro creo que fue, Dios le dijo, come, y él dijo, pero eso está sacrificado a los ídolos.
y Dios le estaba diciendo allí que todo lo que él había hecho lo había hecho santo, ¿vale? Entonces, una cosa es, y Pablo mismo cuando estaba sentado a la mesa con los incrédulos, él comía y él decía, yo puedo comer, pero si lo que yo voy a comer le va a ser de piedra de tropiezo a mi amigo que está en la fe débil, pues yo dejo de comerlo por la debilidad del otro, no porque a mí me afecte, ¿sí? Porque él sabía que la santidad no era el comer eso, la santidad era lo que él ya tenía en Cristo, su identidad en Cristo. Entonces lo importante aquí es saber la identidad que tenemos en Cristo. Lo llevo a mi experiencia. Yo soy músico y donde yo me muevo es un mundo muy fuerte, ¿sí? Pero la gente donde yo me muevo sabe quién soy, ¿vale? Sabe que yo soy una persona que tiene a Cristo en su corazón, y todos conocen que tengo a Cristo en mi corazón, y ellos no me ven a mí haciendo ni deshaciendo. ¿Por qué? Porque saben que mi identidad es una cosa y ellos se acercan a mí en una proporción de cómo yo me presento. Entonces, pienso yo que lo importante aquí es declarar lo que está en la Escritura. La Escritura dice que somos santos porque Él es santo. Si no fuésemos santos porque Él es santo, sí tendríamos que apartarnos de todo y vivir en una burbuja, ¿no? Sin que nada nos afecte. Hay que apartarse en un sentido, cuando hay comida, y en ese sentido sí, que está hablando de comida para de comida, pero las malas compañías corrompen. ¿Sabes cuando yo digo a los jóvenes que están aquí? Hay que apartarse. La chica que es lesbiana, yo le hablo, la saludo, pero cuando ella empieza con los toqueteos, a mí me toca. O sea, hay que apartarse de lo que vemos en Netflix, Amazon Prime. Hay que apartarse porque hay que guardar el corazón. Yo les digo de conducta, ahora le pasó al hermano, conducta y actitudes tenemos que apartarnos, porque dicen, no somos del mundo, no amemos al mundo. Entonces hay muchas veces que hay esas cosas en la vida cotidiana, cuando están haciendo bullying a un muchachito en la EPI porque huele mal, hay que apartarse. Porque yo no tengo que aunque huela mal, hacer burla. O sea, hay muchas cosas. No apartarse de que le están haciendo bullying, sino del que hace el bullying. De que hacen bullying. Hay que apoyar a quien le están haciendo cristiano, cada día, y yo no lo digo porque yo soy cristiana de los 7 años, tiene que ir apartándose, porque si no, fuéramos como ellos. Aquí. Yo corroboro con nada. Es que cuando tú tienes, un cristiano que no está arraigado, un cristiano que no echa los raíces, y tú lo metes en un nido de lobos, y que todos los días el vocabulario que utilizan es el vocabulario que no es adecuado, el vocabulario que va en contra o que se separa de Dios. Puede ser cristiano lo que sea, y terminará hablando y actuando como ellos. Esto, por más que usted quiera, olvídese. Y principalmente, yo sé que ya se refirió principalmente a los jóvenes. A los jóvenes, porque la juventud no tiene la experiencia, y de momento diga, bueno, pero hay cristianos que son viejísimos, que tampoco, pero esa es la excepción, esa es la excepción. O sea, cuando usted está en un ambiente que no es el ambiente agradable a Dios, mire, quiera usted o no, usted va terminando siendo arrastrado por ahí. Por más que usted quiera, por más que sea. Claro, estoy hablando de un cristiano que no tiene raíces, que no está afirmando, y aún teniéndolo, oye Señor, es que como dice la palabra, como decía él, es que las malas compañías corrompen la buena costumbre. Esto es algo natural. Entonces, apartarnos no quiere decir que no seamos amigos, que no hablemos. Tenemos que ser amigos, tenemos que hablar con ellos, tenemos que compartir con ellos, tenemos de evangelizarlos, ¿verdad? Lo que no podemos es entrar en juego con ellos, no entrar a su terreno, traerlo a nuestro terreno, ¿verdad? Yo tengo un hermano que es pastor en varias iglesias, y él es psicólogo, y él coge a los gays o la lesbiana y lo invita a actividades, a salir de pasadía con pareja de novio y de esposo, lo invita y se lo lleva y lo hace ser
entrar en esa atmósfera, ¿verdad? Y él me dice que terminan enamorándose de sexo contrario. Eso tiene que aceptar. Terminan dejando de ser una lesbiana, deja y se enamora de un chico. O sea que dice que está comprobado, que él lo ha puesto en práctica y él lo mezcla con pareja de novio, y pues ellos ven la relación que hay entre esa pareja de novio, de un chico y una chica, y un gay termina enamorándose de una chica y se casan. O sea que es un comportamiento que ellos piensan que sí, que está bien, pero al final ellos se dan cuenta que no está bien. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Alberto y también con lo que dicen los hermanos en cierta parte, pero sobre todo es que este es un tema. Mire, por ejemplo, los jóvenes que están tan vulnerables, por así decirlo, y tan nuevos sin falta de acto, porque pueden haber nacido en un hogar cristiano, ellos están en un proceso de definición, de identificar realmente su posición en Cristo. O sea, ellos son débiles frente a cualquier fuerza que se genere. Los adultos también lo somos en diferentes momentos de nuestra vida. Sin embargo, es importante entender que las iglesias están diseñadas para una sola misión, que es la cual, si tú me preguntas, el ladrón fue salvo y llegó allá porque el ladrón se arrepintió un minuto antes y frente al que se ha arrepentido 30 años antes, y estaba en la misma posición. ¿Cuál es la diferencia que generamos entre una salvación ahora y un manejo? El poder hacer lo que Dios nos pidió, que es ir a ser discípulos. ¿Y cómo hacemos los discípulos? Resguardándonos, entendiendo que la sangre de Cristo nos limpió y nos purifica. Entonces vamos a fortalecernos los que estamos fortalecidos, los que sabemos que si viene el viento no nos va a llevar porque estamos amarrados frente a la roca, y tenemos que ir a donde está lo que necesita, el que está sufriendo en la calle, la lesbiana, el gay. Lo que dice Ada es cierto, o sea, no me voy a contaminar con su ambiente. Bueno, si es que me están invitando a la fiesta gay o me quieren tocar, o sea, yo me tengo que alejar frente a eso. Pero es necesario que cumplamos la misión real de la iglesia, y mi sueño que es que esa iglesia pueda llegar toda la gente que está realmente necesitada, la que realmente está necesitada. Sí, todos necesitamos, porque tenemos conflictos, porque tenemos situaciones, pero es que estamos apartando a los que realmente necesitan. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de contaminarnos, y es una cosa que nos paraliza, es el miedo. Podemos tener miedo, pero debemos continuar en eso. No necesitamos el ritual de pasar los 7 días, pero sí necesitamos una consagración permanente, a pesar de mi trabajo, que me contamino porque tengo aquí, porque estoy en el espectáculo, porque puede haber alcohol, a pesar de todo necesitamos una consagración a diario y un apartarme para fortalecer y resguardarme y poder salir. Aquí estoy. Eso. Lista es. Ese es el proceso. Yo creo que hacemos las cosas, pero ahora las iglesias y los cristianos modernos no tienen que hacer nada. O sea, ellos primero, antes del servicio, se purificaron, como dice Carlos. Y los jovencitos que están aquí, bueno, están estudiando el libro Incendiario ahora, es lo que queremos: enseñarle a purificar, enseñarle a coger la espada para cuando salgan. Y le ofrezcan la droga, le ofrezcan el porro, le ofrezcan tener sexo, que digan, no, yo no me contamino, pero es que tiene que uno que consagrarse, y el mundo es así. Así, hay que apartarse. Jacob. Sí, volviendo al tema de apartarlo, no es vivir una vida en una certidumbre de fe, de que vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Esa es la trayectoria que Abraham mantuvo. Lo mantuvo mirando al invisible, porque tenía una certeza que tenía una ciudadanía, un fundamento y constructor era Dios. Y se mantuvo así. Cuando decimos la palabra de apartarme, es de mantener yo esa diferencia, pero con el amor hacia la prostituta,
lo que tuvo Jesús con aquella mujer samaritana. El amor hacia la persona que están enfermos y que tienen una debilidad, y en ese amor y en ese plan de apartarme es donde yo tengo que marcar una diferencia, mirarle con amor, pero presentarle una solución que se llama Jesús. Ya termino. El verso, cuando el libro de los Hebreos le está hablando sobre el sacrificio, de lo que significa, ¿no?, ese cordero que es Jesús. Le dice el editor de los Hebreos en el capítulo 10, del verso 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y libre que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, cuando yo digo de apartarme o de consagrarme, es de marcar una diferencia entre un hilo que nos separa del mundo, que a veces en ese hilo puede ser que mi pie puede pisar en el carril contrario, pero hay algo que la Biblia dice que nos mantengamos firmes, algo que nosotros pues no podemos. Tenemos que marcar siempre esa diferencia, ¿no?, de que soy cristiano, me tengo que comportar como cristiano, y cuando veo una persona de cualquier índole, ¿no?, de diferentes formas, mirarlo con ese amor de cómo Cristo lo miraría. Alberto, y ya terminamos, que se nos va el tiempo. Que ya leer esto de 1 Corintios 5, del 9, que dice, hablando de esto que estamos hablando de no contaminarse, ¿no?, como dice Ada, sí que puede, sí, como dice la hermana, hablar de ellos o intentar rescatarlos, pero en 1 Corintios 5, 9 al 13 nos dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, aquí está hablando de cristianos, como que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, borracho o ladrón. Con ellos ni aun comáis. O sea, como que, claro, como decían hermanos, estás mucho tiempo con ellos, te van a llevar a esa senda, te vas a contaminar, te vas a descarriar. Entonces, dice ahí, con ellos ni comáis, como diciendo, si te sientas a la mesa, pues otra vez, vas a coger las costumbres y... Son personas que se hacen pasar por cristianos, pero en realidad no son cristianos, no se han apartado ellos del mundo. Entonces lo que van a hacer es confundir, enseñar mal, hacer perder a otras personas, ¿verdad? En vez de ellos purificarse o santificarse, van a hacer desviarse, ¿verdad? A descarriarse a otra persona. Entonces, pues, estamos de acuerdo que apartarnos, santificarnos para Dios no quiere decir que dejemos a un lado a las personas que nos rodean, sino que nosotros debemos de purificarnos nosotros, santificarnos, ¿verdad?, para Dios, para nosotros poder servir y ser luz a la persona que necesitan, ¿verdad?, para hablarles del amor de Cristo, hablar de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, y que ellos también vengan al conocimiento, ¿verdad?, del Evangelio. Entonces hemos visto que no tenemos que hacer sacrificio para ser salvos, porque ya Cristo lo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces en el versículo 35 y el versículo 36 vemos que este capítulo termina haciendo énfasis en la obediencia para que no muráis, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecemos, ¿qué es lo que hacemos?
lo que le sucedió a Adán y a Eva. ¿Murieron espiritualmente o no? Claro que murieron espiritualmente. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con la desobediencia y tenemos que obedecer, ¿verdad? Así que observemos y no olvidemos que la frase como Jehová le mandó, versículo 4 y versículo 5 de este capítulo 8, resuena a través de los capítulos 8 y 9. En estos dos capítulos nosotros encontramos varias veces lo que Moisés dice como Jehová mandó, destacando la obediencia que urge a la palabra de Dios que Moisés había presentado. Así entenderemos lo que pasará en el capítulo 10. O sea, en esto, lo que pasó en el capítulo 2. ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó en el capítulo 10? Dos hijos de Aarón desobedecieron el mandato de Dios. Se pasaron de vino y se fueron a hacer, ¿qué? A quemar incienso. No le voy a dar más detalles porque vamos a llegar allí y lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, primero vemos la obediencia requiere perseverancia. Esto antes le decía, hay que perseverar, como Pablo decía, que está firme, ¿verdad? Mantenerse firme. Aarón y sus hijos permanecieron 7 días en la tienda de reunión como Dios lo mandó. Entonces Moisés también estuvo con ellos, asegurándose de cumplir todo. Permanecer para obedecer a veces no es fácil y cuesta, ¿verdad? Pero trae bendición a nuestra vida cuando nosotros obedecemos. En segundo lugar, obedecer todo lo que Dios dice sin cuestionar, porque a veces nosotros empezamos a cuestionar, ¿verdad? Cuando en Éxodo capítulo 3 Dios le dice a Moisés que vaya a sacar a su pueblo y empieza a poner excusa, ¿verdad? Y a cuestionar a Dios. Entonces Moisés no improvisó, siguió fielmente las instrucciones que Dios le había dado. Esto nos muestra que la obediencia a Dios no es la media, sino algo completo, ¿cierto? Entonces, obedecer, cuando nosotros obedecemos a media, no hay media. Eso es igual que la mentira. No hay media mentira. No hay medio pecado. ¿Verdad que no? Una mentira es una mentira. El pecado es el pecado. Una desobediencia es que Saúl, bueno, dejó uno, mató todo, pero salvó algunos animales y se llevó al rey. Desobedeció porque Dios le dijo que matara todo. O sea, ahí no hubo media obediencia. En tercer lugar, desobedecer siempre trae consecuencias. Y esto está en el capítulo 10, la consecuencia de la desobediencia de Dios. No es suficiente con querer servir a Dios a nuestra manera. Lo que Dios ha dicho no es para moldearlo a mi vida y salirme con la mía, sino para obedecerlo y unirme al trabajo de Él hasta que Él venga. O sea, la obediencia es algo que debe de ser total, por completo. ¿Cómo está tu obediencia a Dios? ¿Está obedeciendo de labios, pero tu corazón está lejos? ¿Está obedeciendo más al mundo que a Dios? Son preguntas para que reflexionemos. ¿Cómo está tu obediencia? ¿De qué manera tú estás obedeciendo a Dios? Y termino con 2 preguntas más. ¿Estoy obedeciendo a Dios completamente o solo en lo que me conviene? ¿Estoy dispuesto a esperar y a ser constante en lo que Dios me pide?
Pensemos un poco en esto. Si nosotros estamos dispuestos, ¿verdad? Señor, espérate. Yo te voy a obedecer, pero a mi manera. ¿Cierto? O estoy dispuesto a esperar, pero en lo que yo voy esperando, como decía mi padre, en lo que, ¿saben lo que es un hacha? En lo que el hacha va y viene, el palo descansa. Esas son formas, ¿verdad?, de servir a Dios a mi manera. Mientras que yo te estoy esperando, mientras que tú me respondes, mientras que tú obras, mientras que tú haces tu voluntad, yo también voy haciendo la mía, voy haciendo algunas cositas por aquí. Entonces, es bueno que reflexionemos en esto, que no hay media para Dios. Para Dios es completo. O sea, no hay media. Siempre me llega a la mente un texto bíblico que dice que una fuente de agua no puede echar agua dulce y agua salada. No hay media para Dios. O sea que para Dios o echa agua dulce o echa agua salada, ¿verdad? Pero recuerden eso, meditemos un poco en esta pregunta. Dios es completo, Dios es santo, Dios no es medio santo, entonces quiere que nosotros nos santifiquemos. Dios no es medio apartado, Dios es apartado por completo de practicar, del pecado, ¿verdad? Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas gracias.